Cecilia Chichila Navia nos presenta Suficiente, un libro en el que precisamente habla de eso. Cecilia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? A veces hay muchas presiones en el medio ambiente, ¿no? Que uno tiene que ser de esta manera, de la otra manera, y uno se deja llevar por eso y termina no siendo uno mismo. Claro, hay una gran pregunta existencialista y es como realmente quién es uno. Y realmente uno es lo que le enseñaron, ¿sí o no? Sí. Más que otra cosa y de ahí desprende un montón de personajes. Em, yo creo que en esa misma búsqueda de quién soy en realidad, eh, una de esas ramitas es ese libro. Em, yo tengo una historia muy linda, pero también muy dolorosa, porque yo empecé así, me caí desde niña. Yo, yo inicié con un trastorno alimentario a los 7 años, pero yo me vine a enterar de que eso se llamaba así después de los 40. Ujú. Y ha sido muy bonito y muy, ¿viste? Y me sigo cayendo. Así es la vida. Venga, yo se lo tengo. ¿Para qué esa? Venga, yo lo tengo acá. Entonces, ha sido un viaje bastante poderoso, profundo y de alguna manera sanador, el permitirme escribir este libro. Tenía que hacerlo en un año, me demoré un poco más de 3, pero hoy me siento bastante suficiente, no, bastante complacida porque fue muy duro, muy difícil y tiene un para qué. Este libro tiene un para qué y ese para qué tiene que ver con los otros seres humanos que puedan estar transitando o con algún trastorno alimentario o con algún trastorno con su autoimagen, con su relación con el cuerpo. Eh, ese para qué está pensado en estas personas, que como yo han tenido que batallar consigo mismas y esa parte esa de la cabeza, producida por miles de historias o dolores o herencias o como sea. Chichila tuvo que ver ese trastorno alimenticio con el empezar muy, muy niña en la televisión, en Pequeños Gigantes, luego Okidoki, toda esa carrera fructífera que hemos visto de Cecilia Navia. Todo eso tiene que ver, claro que sí. Como te decía, acá yo narro mi historia cronológicamente desde antes de que yo naciera. Ajá. Empiezo por mi madre, porque en mi familia hay una herencia muy grande, sobre todo de una gordofobia muy compleja. Em, y narro paso a paso cómo fue todo, cómo entré a la televisión, todo lo que pudo haber sido dañino para mí desde tan pequeña, tan expuesta. Yo empecé, como te decía, con mi trastorno alimentario a los 7 años, era una bebecita, una niña muy chiquita. Y pues todo esto se volvió más complejo porque me tomó la adolescencia en un reconocimiento muy fuerte. Em, sí, eso, más o menos. Y fue porque por el tema de estar en televisión o porque las compañeras en el colegio le decían que estaba con sobrepeso. ¿Por qué cree que ocurrió eso más exactamente, Cecilia? Son muchas Ujú. razones. Más que creer, ya estoy convencida de dónde nacen todas esas heriditas, desde donde inicia, como te decía, mi relación con la comida se quebró más o menos a los 7 años, eh, por una empleada maltratadora que tuve, ¿sí? Mi cuidadora empezó a generar esa herida, que no les puedo hacer tanto spoiler, pero ahí nace con una herencia además de una familia muy gordofóbica, de una preocupación muy grande por mi peso, de mi mamá que sufrió en su infancia por eso mismo, de mi abuela, de la tatarabuela. Eso es toda una herencia de dolores que generalmente son más castigados en nosotras las mujeres, en nuestro Ujú. género, que en el de ustedes.
Em, Ahí parte, ¿qué pasa? Cuando yo entro a la televisión a hacerme, digamos, reconocida, que es más o menos cuando ya empiezan a reconocerme la gente, más o menos a los 12 años, ya en ese momento la herida está. Pero por supuesto, es indiscutible que la exposición, la fama y una adolescencia frente a las cámaras, además con una característica de sobrepeso, pues es aún más Ujú. compleja. Yo tengo, bueno, en este momento estoy muy bien, pero digamos que mi diagnóstico es bulimia Sí. y dismorfia corporal. La bulimia, Describamos las dos, Cecilia, porque bueno, la gente no necesariamente sabe exactamente qué es. bueno, yo empecé en la adolescencia pues a tener atracones de dulces muy, muy severos y luego me inducía al vómito. Eso se llama bulimia. Los bulímicos nos inducimos el vómito y también hacemos purgas o cosas así. La idea es muy difícil, digamos, a veces identificar cuando alguien es bulímico porque normalmente siempre está en el mismo peso, Ujú. pero pues uno se termina destruyendo todo el tracto. Yo empecé con la bulimia. ¿Qué pasa? La bulimia es como que se nos duerme. Entonces yo la tuve en la adolescencia, después durante como la juventud, después me casé y ahí paró, la maternidad paró, pero en pandemia se me volvió a despertar. Y ahí fue donde yo busqué ayuda por primera vez profesional y le puse nombre a eso. Y entendí que eso se llamaba trastorno alimentario, Ujú. entendí que se llamaba bulimia. Y la dismorfia es como un dañito en, en tus ojos con respecto a tu imagen. Es como, yo le llamo los lentes. No sé si tú has visto que hay en TikTok y Instagram y todo hay unos filtros. Sí. Haz de cuenta que tú ves con un filtro. Hay un daño tuyo causado por un trauma concreto que hace que tú veas los caprichos de tu mente. Entonces, en mi caso, pues se manifiesta como que si me doy unas licencias de comer muchísimo, pues muchísimos de esos placeres, un postre de noche con vino, con no sé qué, al otro día mi distorsión hace que yo me vea como si hubiera aumentado de talla impresionante. Como si hubiese cometido un delito, una Sí, es cosa así. como que te ves, literalmente tus ojos ven la imagen distorsionada, porque es imposible que de una noche a una mañana tú hayas aumentado 15 kilos Ujú. y tu imagen la ves así. Es un ejemplo, ¿no? Hay muchos tipos de dismorfia corporal con los defectos físicos. O sea, eso es algo muy doloroso, pero uno siente que es muy notorio. Y digamos que lo lindo de lo que yo puedo llegar a compartir acá es un poco ese proceso y todas esas herramientas que fui adquiriendo para estar mejor, Ujú. ¿sí? Eh, Porque a eso venimos a caminar, a esa libertad que es tan difícil y nosotros mismos nos autoimponemos un montón de cargas y de, ¿no? Siempre estamos con nuestros propios grilletes en los ¿Cierto? tobillos. Entonces es como voy soltando esos grilletes, esas cepas y cómo voy caminando hacia esa libertad. Es un poco lo que trato de compartir acá, ese camino, esa historia que me llevó a una enfermedad tan compleja y cómo a través de qué cosas y cómo pude salir de esas crisis tan tenaces y cómo he podido estar mejor. Camino Ujú. hacia eso, hacia sentirme más suficiente. Ujú. Insuficiente, el libro está pensado en que los adultos, llámese papás, mamás, cuidadores, tengan como una manera de identificar que esos niños están de pronto empezando a ingresar a ese mundo de la bulimia, por ejemplo, al mundo de tener esas situaciones. Hay un momento en el libro donde hago una invitación muy especial, justamente pensando en eso, que yo siento que, mira, el tema del problema con la comida y la autoimagen es un tema muy vergonzoso. A la gente le da pena hablar de eso. No tenemos idea ni conocimiento de la cantidad de personas que tienen problemas con esto. Ujú. Lo que pasa es que da pena.
Da pena decir lo que pasa frente al espejo. Da pena compartir lo que haces en la noche cuando todos se duermen, llevando los paquetes al cuarto. Da pena, es, es, toda esto que ocurre con la comida y con el cuerpo es vergonzoso. Por eso no se habla de eso. Por eso sencillamente vivimos en una cultura que festeja la delgadez, castiga la gordura. Hacemos comentarios del cuerpo del otro felicitándolo, apenas lo vemos más flaco sin tener conocimiento de qué está pasando en esa persona. No sabemos si está enfermo, no sabemos si está tal vez con un trastorno alimentario, pero festejamos como estás de flaco, como si eso ya fuera bueno, ¿verdad? Entonces, es muy complejo. Yo creo que es que todo es un tema que podríamos quedarnos acá todo el día hablando, pero yo invito puntualmente a que estos temas se empiecen a poner sobre la mesa en nuestra casa y que empecemos a cambiar ciertas conductas que normalizamos, como eso, como hablar del cuerpo de los otros, festejar la delgadez. Es que somos una cultura, como te digo, que premia la cultura de la dieta, Sí. como si fuera maravillosa. Y detrás de eso hay demasiado dolor y demasiada enfermedad. Ujú. Cecilia Chichila Navia, suficiente. Chichila, gracias por estos minutos. No, a ti, gracias. Y a todos ustedes que escucharon toda este ratito.